¿Será que la inteligencia infinita realmente me escucha? ¿Es válida esa reflexión que hago medio adormecido, con los ojos cerrándose solos, casi en un murmullo entre una palabra y otra? ¿O debería levantarme como un individuo disciplinado, adoptar una postura más digna, más apropiada? Permítanme decir algo con la seriedad de quien pasó décadas estudiando los principios del éxito y la mente humana. Algunos pensadores, especialmente los más rígidos, insisten categóricamente, sin sombra de duda, en que meditar o reflexionar en la cama es incorrecto, que es señal de pereza mental, que demuestra falta de respeto a las grandes fuerzas universales, como si la fuente de todo poder fuera un jefe caprichoso que se ofende con la postura corporal de sus criaturas. Otros, menos dogmáticos, aseguran que es uno de los momentos más poderosos del día, uno de los más genuinos para conectarse con una sabiduría superior. Pero lo que las grandes tradiciones revelan sobre ese momento oculto, sobre lo que realmente ocurre en dimensiones que no vemos cuando cierras los ojos en tu cama y susurras tus anhelos al universo, puede cambiar por completo la manera en que comprendes la reflexión nocturna. Y adelanto con la sobriedad de muchos años estudiando a los grandes líderes de la historia, que lo que voy a compartir va más allá de lo meramente religioso. Toca dimensiones de la realidad que la ciencia moderna apenas comienza a sondear y que la experiencia de siglos de hombres sabios confirma en la práctica, no por el sensacionalismo, sino por vidas transformadas en el silencio de la noche. Permítanme presentarme, aunque muchos ya conocen mi obra y mi filosofía. Soy Napoleon Hill, un estudioso de la ciencia del éxito, alguien que dedicó la vida a proclamar los principios que llevan a la realización personal, llamando a hombres y mujeres a definir su propósito y a tener fe en sí mismos, y recordando a todos que con una mente positiva tú puedes alcanzar la paz y la prosperidad. A lo largo de décadas investigué a los hombres más exitosos del mundo, escribí para señalar el camino hacia los logros, aconsejé a líderes y escuché incontables testimonios de personas comunes que tuvieron encuentros extraordinarios con el poder de su propia mente. Y créanme, en todo lo que vi y viví, pocas cosas me impactaron tanto como lo que aprendí sobre este tema aparentemente simple. La reflexión nocturna muchas veces surge cuando el cuerpo está cansado y el alma se vuelve más honesta. Esto no es solo una historia inspiradora más. No es fe ciega ni simple devoción mecánica. Es algo más profundo, mucho más profundo. Y aquí está lo extraordinario, lo que quiero que entiendas desde el principio. Al final de un día largo y agotador, cuando estás acostado en la cama con los ojos pesados y la mente llena de pensamientos caóticos, ese es precisamente el momento en que tu corazón está más expuesto, más vulnerable, más auténtico. Es cuando las máscaras sociales caen, cuando el ego se relaja, cuando tu alma se queda sin filtros. Y es exactamente ahí donde la inteligencia infinita anhela encontrarte, no en tu perfección fabricada, sino en tu verdad desnuda y sincera. Pasé años observando este fenómeno. Conversé con filósofos, con profesionales de la salud y con personas que tuvieron experiencias profundas durante sus reflexiones nocturnas y descubrí algo que cambiará tu perspectiva. Las grandes escrituras jamás encierran la conexión espiritual dentro de una única postura física. De hecho, presentan un tapiz rico y variado de cómo las personas se conectaban con lo divino. De rodillas sí. De pie también, levantando las manos al cielo, postrados con el rostro en tierra y sí, acostados en sus lechos. Esto no es una interpretación moderna conveniente, está escrito explícitamente en textos antiguos. El Salmo 63 dice algo extraordinario. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti y en ti medito durante las vigilias de la noche. Son palabras de David, un hombre descrito como alguien conforme al corazón de Dios, dejando claro que meditaba en el Señor mientras estaba acostado en la cama. Y no es un versículo aislado que podamos descartar. El Salmo 4 confirma nuevamente, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad.
Esos versículos no son sugerencias casuales, son prueba de que tu cama puede convertirse en un altar sagrado y tu noche en un santuario donde lo divino y lo humano se encuentran. Acostarse no es una postura de segunda categoría en la espiritualidad. Es una expresión legítima y poderosa de reflexión, rendición y comunión íntima. Y cuando reflexionas acostado, algo sutil, pero profundamente transformador ocurre. Algo que los antiguos creyentes comprendían y que nuestra cultura deprisa olvidó. Dejas caer la actuación. En la cama no hay rituales obligatorios. No hay ojos humanos observando y juzgando. No hay presión para sonar elocuente. Segundo, quedaré voces después. Solo eres tú y la fuente de todo poder. Corazón a corazón, alma a alma, sin intermediarios y sin pretensión. Es la conexión en su forma más pura, más sencilla, más honesta. Y hay algo más, algo que la propia ciencia comienza a entender. La quietud profunda de la noche también suaviza tu espíritu de maneras que rara vez ocurren durante el día. En las horas de luz, tu cerebro está en estado de alerta constante, procesando millones de estímulos. Por la noche, cuando te acuestas, el cerebro transita a estados más calmados, y en esos estados se vuelve más fácil escuchar esa voz suave y tranquila de la intuición. Eso ayuda a explicar por qué tantas de las revelaciones más profundas en la historia ocurrieron justamente de noche, cuando el mundo estaba en silencio y las almas quietas. Piensa en Jacob durmiendo en Betel, viendo la escalera entre el cielo y la tierra. Piensa en Samuel acostado en el templo cuando Dios lo llamó por su nombre. Piensa en José recibiendo advertencias en sueño sano. Piensa en los magos guiados por revelaciones nocturnas para no volver a Herodes. La noche no es enemiga de lo sagrado, es, con frecuencia, el escenario predilecto para las grandes revelaciones. Permítanme contar algo profundamente personal, porque cambió radicalmente mi comprensión de este tema. Hubo un periodo extenuante en mi carrera, con investigaciones, viajes interminables, entrevistas y discursos preparados de madrugada. Me veía acostado, completamente agotado, sin fuerzas siquiera para sentarme a meditar formalmente, como me había disciplinado a hacer. En una de esas noches, en el silencio de un cuarto sencillo, susurré desde la almohada con una voz que apenas podía oír: inteligencia infinita, si esto es correcto, si lo que estoy haciendo tiene algún sentido, si no he perdido el rumbo en medio del cansancio, dame una señal, guíame, porque estoy perdido. No fue una afirmación elocuente, no usé un lenguaje refinado, no cité a ningún filósofo de memoria, no seguí ninguna fórmula. Fue una petición cruda, desesperada, casi frágil, la reflexión más honesta que había hecho en mucho tiempo. Y entonces una paz descendió sobre mí. Sario, no fue solo emocional o psicológica, fue tangible. Sentí como si una presencia cálida me cubriera como una manta invisible y real, y en mi mente no con palabras audibles, sino con una claridad mayor que cualquier voz que haya oído, llegó un pensamiento: continúa, yo estoy contigo, no temas. Me dormí inmediatamente y al despertar algo había cambiado dentro de mí. La ansiedad había desaparecido, no reducida, sino yo sabía, con una certeza que no puedo explicar solo con lógica, que estaba en el camino correcto. Me levanté y seguí, renovado. Siempre que las dudas volvían, recordaba aquella noche, aquella presencia, aquella voz interior. ¿Qué ocurre al final cuando te permites deslizarte hacia el sueño meditando? Tus cargas literalmente comienzan a levantarse, la ansiedad se disipa, el sistema nervioso que pasó el día en alerta finalmente se calma y encuentras descanso no solo físico, sino espiritual a la sombra de esa presencia superior. Esto no es poesía, es realidad experimentada, pero hay algo aún más profundo ocurriendo. Cuando reflexionas mientras te adormeces, abres tu vida interior, tu subconsciente, a la dirección del espíritu universal. La historia está llena de ejemplos de grandes ideas que llegaron en sueños. Jacob vio la escalera celestial.
José, el patriarca, interpretó sueños que salvaron a Egipto. José, el carpintero, fue advertido en sueños para proteger a Jesús. Daniel recibió visiones nocturnas. El libro de Job afirma que Dios habla en sueños, en visión nocturna, cuando cae sueño profundo sobre los hombres. Al meditar mientras caes en el sueño, estás invitando a esa fuerza superior a guardar tu subconsciente y a plantar su sabiduría mientras descansas. Tu sueño se vuelve más que una necesidad biológica. Se transforma en un espacio sagrado donde esa inteligencia puede trabajar en las profundidades de tu ser. A lo largo de los años escuché decenas y decenas de relatos de personas que tuvieron sueños que las orientaron, que las sanaron, que les dieron respuestas a problemas aparentemente imposibles, todo porque crearon el hábito de reflexionar acostadas antes de dormir. Una mujer contó que luchaba desde hacía años con una decisión crucial. Una noche, después de meditar acostada, tuvo un sueño extraordinariamente vívido, en el que vio con total claridad el camino a seguir. Despertó con certeza, tomó la decisión, y su vida cambió para mejor. Coincidencia, tal vez. Pero cuando escuchas cientos de historias semejantes, ves el patrón repetirse y lo experimentas personalmente. Comienzas a entender que algo real está ocurriendo. Algo que trasciende las explicaciones meramente psicológicas. No es pereza, es intimidad real. Es la honestidad cruda de presentar al universo lo que realmente hay en ti, no lo que crees que debería haber. Acostado en la cama susurrando tus pensamientos, agradeciendo por el día, entregando tus preocupaciones, pidiendo presencia y protección para la noche, transformas tu cama en un altar. Terminas el día no con ruido y distracción, sino con paz y conexión. Y he aquí algo extraordinario que ocurre cuando haces de esto un hábito consistente. Tus noches comienzan a cambiar, el peso emocional se levanta, la paz sustituye a la inquietud que te mantenía despierto por horas. Despiertas con claridad mental y un sentido renovado de dirección y propósito. Pasas a ver la reflexión no como un deber atado a una posición específica, sino como una conversación viva y continua con tu Creador. Una conversación que continúa incluso mientras duermes, pero permíteme llevarte más profundo en este misterio, porque hay dimensiones que pocos entienden. En la tradición mística hay algo profundamente significativo llamado oración contemplativa u oración de quietud. Grandes figuras como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz y modernamente Thomas Merton hablaron de un tipo de conexión que trasciende completamente las palabras, las fórmulas y los rituales externos. Es un estado de simple presencia ante lo divino, no recitar listas de peticiones o alabanzas memorizadas, sino estar consciente de su presencia en un silencio receptivo que va más allá de la teología y de la doctrina, y adivina dónde ocurre muchas veces más naturalmente ese tipo de oración: en la cama, por la noche, cuando el cuerpo finalmente está quieto y la mente más calma. Teresa de Ávila describió estados tan profundos de oración que el cuerpo quedaba casi inmóvil, como si durmiera, mientras el espíritu permanecía vigilante ante Dios. Estados de unión, de éxtasis. Muchos de esos momentos le ocurrieron en momentos de descanso, recogida en su celda, frecuentemente acostada en quietud contemplativa. En su noche oscura, habla de cómo Dios trabaja de manera más profunda y transformadora en nosotros cuando nuestras facultades ordinarias se aquietan, cuando nuestra mente racional, nuestras emociones turbulentas y nuestra voluntad obstinada por fin se callan. Usa repetidamente metáforas de descanso, de acostarse, de rendirse en la quietud nocturna. No eran religiosos perezosos, al contrario eran gigantes espirituales, personas de disciplina férrea y acción tremenda. Justamente por ser tan activos y comprometidos entendieron que hay momentos para la oración activa verbal, de rodillas y con los brazos levantados, y hay momentos igualmente sagrados y necesarios para la oración receptiva, silenciosa, acostada, en quietud contemplativa. En mis décadas estudiando las vidas de los grandes, observé repetidas veces las prácticas de oración de Jesús de Nazaret.
Los evangelios lo muestran orando en el monte, pasando noches en comunión con el Padre, de rodillas en agonía en Getsemaní, con los ojos levantados al cielo. Son posturas activas e intensas, pero también hay indicios de una comunión prolongada, continua, que ciertamente incluyó momentos de descanso contemplativo, acostarse bajo las estrellas de Judea, mirando la inmensidad del cielo, sintiendo la presencia del Padre en el profundo silencio de la noche. Imagina conmigo, después de un día extenuante de enseñanza y sanidad, Jesús se retira para estar a solas con el Padre. La noche cae, las estrellas brillan con una intensidad que apenas conocemos hoy. Él se recuesta sobre la tierra mirando hacia arriba, sintiendo la presencia del Padre no como algo distante, sino envolvente, íntimo. ¿Crees que en esas largas noches mantuvo una postura rígida durante 8 o 10 horas? Claro que no. Su comunión era tan natural que no necesitaba una única forma para mantenerla. Jesús oraba con los ojos abiertos contemplando las estrellas, oraba con los ojos cerrados, sintiendo la brisa. Oraba sentado de rodillas, y sí acostado, porque la fuente de todo poder no está limitada por nuestras posturas. Lo que importa no es la posición del cuerpo, sino la posición del corazón. Puedes estar de rodillas en la postura más piadosa y tener el corazón cerrado, o puedes estar acostado, exhausto y tener el corazón completamente abierto. Eso fue lo que Jesús enseñó a la mujer samaritana junto al pozo. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él no habló de posturas o lugares específicos, habló de autenticidad y de verdad interior. Y cuando reflexionas acostado por la noche vulnerable e incapaz de sostener máscaras, reflexionas en espíritu y en verdad de la forma más pura imaginable. Vienes a la fuente tal como eres, sin pretensión y sin intentar impresionar porque nadie te ve. Este es el tipo de conexión que se busca. No una actuación externa, no elocuencia teológica, no resistencia física, sino un corazón abierto, honestidad cruda y vulnerabilidad genuina. Añado algo sobre Jesús. Él era plenamente humano, además de plenamente divino. Eso significa cansancio, dolor, necesidad de descanso. En Marcos leemos que durmió tan profundamente en la barca en medio de una tempestad que los discípulos tuvieron que despertarlo. Ese sueño profundo no proviene de alguien que resiste al descanso, sino de alguien que sabe rendirse a él en el momento adecuado. Puedo imaginar al Señor recostarse, susurrar una oración de gratitud y dormirse en paz. Eso es orar acostado. Y si fue suficiente para Jesús, es suficiente para nosotros. Ahora, que quede claro, no digo que meditar de rodillas o de pie sea incorrecto. No sugiero que la reflexión nocturna acostado sea superior a otras formas. Digo que es igualmente válida, igualmente poderosa, igualmente escuchada. Las Escrituras nos dan libertad en eso. Pablo escribió, orad sin cesar. No dijo, arrodillaos sin cesar, ni estad de pie sin cesar. Dijo, orad en toda circunstancia. Y si vamos a orar sin cesar, inevitablemente oraremos acostados parte del tiempo, porque pasamos cerca de 1/3 de la vida durmiendo. Si excluimos la oración acostados, excluimos potencialmente 8 horas de cada día de nuestra vida de oración. Cuando abrazamos la reflexión nocturna, cuando hacemos de la cama un altar y de la noche un santuario, extendemos la vida de oración para cubrir todas las horas. Despertamos orando porque nos dormimos orando. Hay continuidad. Hay un flujo ininterrumpido de comunión. Los monjes de Oriente practican la oración de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. El objetivo no es la repetición mecánica, sino interiorizar tanto la oración que se vuelva como la respiración, algo que continúa incluso mientras dormimos. Ellos dan testimonio de que después de años despiertan en medio de la noche y se dan cuenta de que la mente está orando. La oración penetró tan hondo que el subconsciente la continúa durante el sueño. Esto no es fanatismo, es entrenamiento mental. Es hacer de la oración no solo algo que haces, sino algo que eres.
Y la puerta de entrada más accesible para esto es la reflexión nocturna acostado, porque allí no puedes fingir. Solo existes tú y la inteligencia infinita en la intimidad sencilla de la noche. Ahora, permíteme compartir prácticas concretas específicas que puedes implementar hoy mismo. No son teorías, son herramientas probadas por años de observación y experiencia. Primero, crea un ritual de transición consciente entre el día activo y la noche contemplativa. En los últimos 30 a 45 minutos antes de acostarte, apaga las pantallas, teléfono, televisión, ordenador. La luz azul interfiere en la melatonina y también en la capacidad de entrar en quietud espiritual, pues mantiene la mente estimulada. En ese tiempo lee algo edificante, un salmo, un pasaje filosófico, un buen devocional. Escucha música tranquila, algo que calme. Usa ese periodo para aquietar deliberadamente la mente, trayendo los pensamientos de vuelta al presente siempre que se disparen hacia preocupaciones. Segundo, cuando te acuestes, antes de cualquier otra cosa, haz algunas respiraciones profundas y conscientes. Inhala por la nariz, contando hasta 4. Siente el abdomen expandirse. Retén el aire contando hasta 4 y después exhala lentamente contando hasta 4, percibiendo cómo el cuerpo se relaja. ¿Por qué importa esto? Porque la respiración es un puente entre cuerpo y espíritu. Cuando respiras así, activas el sistema de descanso. La frecuencia cardíaca disminuye, la presión baja, el cortisol se disipa y la mente acompaña al cuerpo rumbo a la calma. Eso te prepara para la receptividad. Tercero, comienza siempre con gratitud. Siempre. Antes de pedir cualquier cosa, agradece. Reserva al menos 5 minutos para eso. Revisa el día y reconoce al menos 3 motivos de gratitud, grandes o pequeños. No los enumeres mecánicamente, siéntelos profundamente. Revive el momento, la alegría, la gracia. ¿Por qué? Porque la gratitud es la puerta más rápida a la presencia de lo divino. La gratitud abre tu espíritu de un modo que la petición por sí sola no lo hace. Te saca del foco en la escasez y te coloca en el reconocimiento de la abundancia. A partir de ella, reflexionas el resto con más paz y claridad. Cuarto, después de la gratitud, entrega conscientemente el día que pasó. Lo que salió bien, devuélvelo a la fuente con agradecimiento. Lo que salió mal, llévalo también con confianza. Conversaciones difíciles, conflictos, errores, oportunidades perdidas. Tráelo todo a la luz de su presencia. No lo escondas, no lo ignores, sino tráelo para entregarlo, no para rumiarlo. Visualiza que colocas cada cosa en las manos abiertas del universo. Mira tus manos extendidas, sosteniendo el peso del día. Mira las manos de la fuente más grandes bajo las tuyas, espera. Entonces, abre las manos, suelta. No lleves eso al sueño. Confía las consecuencias y lo que quedó sin resolver. Jesús dijo: no os angustiéis por el día de mañana. Basta a cada día su propio mal. Entrega el ayer, deja el mañana y descansa en el ahora. Quinto, presenta así las preocupaciones legítimas sobre el mañana, los desafíos, las decisiones, las situaciones difíciles, pero preséntalas para entregar, no para aferrarte. Presentar es nombrar y poner en las manos del Señor. Aferrarse es mencionar y seguir agarrado a aquello con ansiedad. Es la diferencia entre dormir en paz y pasar horas inquieto dando vueltas en la cama. Sexto, pide explícitamente la presencia de esa fuerza superior durante las horas de sueño. Invítala con palabras claras. Inteligencia infinita. Entro ahora en estas horas de descanso y te invito a estar conmigo. Guarda mi sueño. Háblame si quieres. Trabaja en las profundidades de mi ser mientras mi mente descansa. Que mi descanso sea en tu presencia, bajo tu cuidado, en tu paz. Esa intención hace una enorme diferencia. Abres deliberadamente las puertas del subconsciente a la dirección divina. Y esa fuerza honra eso, quizás sin dramas, pero de forma real y consistente.
Séptimo, no te preocupes, ni te culpes ni te juzgues si te duermes en medio de la reflexión. Eso no es fracaso, es ternura. Piensa en un padre, si el hijo se queda dormido contándole cómo fue el día, exhausto y seguro se ofende el padre. No, sonríe, cubre al hijo y lo deja dormir, conmovido por la confianza. Así responde el universo cuando te duermes reflexionando. No hay reproche, hay amor. Tus últimos pensamientos conscientes fueron sobre esa conexión. Entraste al sueño en su presencia. Y eso es precioso. Quiero que entiendas algo que cambia la perspectiva. Cuando te duermes meditando, la transición de la vigilia al sueño fue santificada. No hubo ruptura abrupta, fue suave. Comenzaste reflexionando conscientemente. Poco a poco la conciencia se atenuó, pero la orientación de tu espíritu continuó y te deslizaste hacia el sueño aún en comunión. Es dormir en esa presencia como enseñaban los antiguos, llevar la vida de oración más allá de los límites de la conciencia despierta hacia el territorio. Es un nivel de integración espiritual que muchos jamás experimentan porque están demasiado ocupados tratando de hacer las cosas de la manera correcta. Practico estas cosas desde hace muchos años, nunca perfectamente. Algunas noches la mente está tan acelerada que necesito más tiempo para aquietarme. En otras, estoy tan exhausto que apenas consigo articular algo más que un ayúdame o gracias, y el sueño me toma. Pero noche tras noche hago de ese tiempo en la cama un tiempo sagrado, no un ritual vacío, no una obligación, sino conexión genuina, comunión real, presencia mutua entre mi espíritu y el espíritu universal. Y puedo testificar con décadas de experiencia que eso transformó mi vida en muchas dimensiones. Duermo mejor, no paso horas dando vueltas. Me duermo más rápido. Duermo más profundamente, me despierto más descansado. Siento menos ansiedad generalizada. Y sobre todo, mi sentido de conexión con la fuente de todo poder se profundizó de una manera que las prácticas formales por sí solas no produjeron, porque esa reflexión nocturna es relacional, es intimidad y presencia. Entonces, esta noche te invito y te desafío. No te duermas mirando el teléfono hasta que los ojos se te cierren. No dejes que tus últimos pensamientos sean noticias deprimentes o comparaciones en las redes. Haz de tu cama un altar. Haz de tu noche un santuario. Acuéstate y susurra tus pensamientos. Agradece por el día. Entrega tus cargas, pide su presencia, y cuando el sueño venga, deja que venga en paz, sabiendo que pasas de la vigilia al sueño aún en su presencia, aún en su amor, aún bajo su cuidado, porque esa fuerza no duerme ni cabecea. Aquel que guarda a Israel no duerme. Mientras tú duermes, Él vela. Mientras tú descansas, Él trabaja. Mientras tú sueñas, Él guarda. Esta es la promesa. Esta es la realidad, y la reflexión nocturna es simplemente alinearse conscientemente con esa verdad. Por lo tanto, experimenta esto hoy mismo. Apaga los dispositivos 30 minutos antes de dormir, haz algunas respiraciones profundas y acostado en la cama habla con la fuente sin pretensión. Honestamente, cuéntale sobre tu día lo bueno y lo difícil, lo que te alegró y lo que te hirió. Agradece, pide, escucha, y cuando sientas que el sueño se aproxima, no resistas. Deja que llegue, porque tus últimas palabras y pensamientos serán para esa conexión, y eso hará toda la diferencia. Haz esto de modo consistente durante un mes, solo un mes, y observa que cambia cómo duermes, cómo te despiertas, cómo disminuye la ansiedad, cómo el sentido de conexión se profundiza. No porque hayas aprendido una técnica nueva, sino porque redescubriste una verdad antigua. La inteligencia infinita está más cerca en la quietud de la noche que en todo el ruido del día. Y permítanme decir algo más fascinante observado a lo largo de los años.
Cuando haces de la reflexión nocturna un hábito fiel, no ocasional, sino noche tras noche, comienzas a notar patrones interesantes en tus sueños. No todos los sueños son espiritualmente significativos. La mayoría es solo el cerebro procesando el día, organizando memorias. Vemos fragmentos desconectados, mezclas de escenas, y eso es normal. Pero algunos sueños son diferentes, más vívidos, más coherentes, con una narrativa que tiene sentido y sobre todo dejan una impresión duradera. Al despertar no se disipan, permanecen y resuenan por días. A esos sueños los llamo, con respeto, sueños umbral. Parecen estar en el umbral entre el subconsciente personal y algo mayor, la dimensión espiritual de la realidad. Muchas veces contienen orientación real, discernimiento verdadero, respuestas a cuestiones que venías luchando por resolver. No suelo decir que la fuente hable siempre de forma literal en sueños. Con frecuencia usa lenguaje simbólico, metáforas, imágenes que hablan directamente al corazón de un modo que trasciende las palabras. Los estudiosos han notado cómo los sueños pueden sacar a la superficie lo que necesita ser integrado. Y nosotros sabemos que la inteligencia infinita puede usar también ese canal cuando lo invitamos. Cuando reflexionas conscientemente antes de dormir e invitas explícitamente a esa fuerza a tu noche, esencialmente abres las puertas de ese canal natural de comunicación, no porque esté limitada a los sueños, sino porque tú has abierto ese camino con un corazón que dice: habla, tu siervo hoy. Y la fuente, que nos creó con la capacidad extraordinaria de soñar, puede con frecuencia usar ese canal cuando lo abrimos. No siempre, no a nuestra demanda, no de modo previsible, pero cuando decide hablar así es inconfundible. ¿Sabes? Con una certeza que supera la lógica, sabes que recibiste algo más que un mero procesamiento cerebral. A lo largo de la vida tuve unos pocos sueños profundamente significativos. Dirección clara sobre decisiones importantes, advertencias oportunas, consuelo en tiempos de dolor, inspiración creativa para mis escritos. Y para ser honesto, cada uno de esos momentos ocurrió en periodos en los que yo estaba extremadamente constante con la reflexión nocturna. Cuando me descuidaba, cuando la fatiga o la distracción me hacían simplemente caer rendido, sin reflexionar conscientemente, tales sueños no venían. Solo los sueños ordinarios. Coincidencia tal vez si fuera una o dos veces, pero cuando el patrón se repite durante años, sugiere fuertemente que hay una conexión real entre práctica espiritual y experiencia subjetiva. Ahora, esto es crucial, no transformes esto en una fórmula mágica. No comiences a meditar acostado esperando revelaciones dramáticas todas las noches. Esa expectativa ansiosa por sí sola cierra la puerta. El punto de la reflexión nocturna no es manipular a la fuente para que hable de la manera que tú prefieres. Es algo mucho más sencillo y profundo. Abrir toda tu vida, incluidas las horas de sueño, a la dirección continua del Señor. Rendirse por completo, consciente e inconsciente, despierto y dormido, a su amor y a su sabiduría. Los sueños significativos, si vienen, son un regalo adicional, gracia extra, no el objetivo. No los busques ansiosamente, pero está abierto y en paz si no vienen. La meta real es terminar cada día, sin excepción, en comunión consciente con el Padre, dormir constantemente en su presencia amorosa y despertar renovado no solo físicamente por el descanso, sino espiritualmente por la conexión mantenida. Cuando experimentas esta realidad de modo consistente, cuando tus noches se transforman de inquietud y ansiedad en paz profunda y descanso sagrado, no necesitas señales extraordinarias para convencerte del valor de esta práctica. La evidencia brillará en la vida cotidiana, en la paz interior que otros perciben, en la claridad mental, en la mayor capacidad de lidiar con el estrés y sobre todo en la conexión más profunda con la fuente que lo impregna todo. Hay un versículo precioso en el Salmo 127 que debería revolucionar nuestro entendimiento del descanso y del esfuerzo.
En vano os levantáis de madrugada y os acostáis tarde comiendo el pan de dolores. La inteligencia infinita trabaja activamente en nosotros, incluso cuando dormimos. No todo en la vida requiere esfuerzo consciente y exhaustivo. Hay una dimensión de gracia presente, gratuita, que opera precisamente en el descanso, en la rendición, en el sueño confiado. La reflexión nocturna acostado es la llave que abre esa puerta de gracia. Cuando terminas el día entregándolo todo y te acuestas con una confianza infantil, creyendo que esa fuerza guarda fielmente tu noche, permites que esa gracia actúe en las profundidades de tu ser. No duermes en el vacío. Duermes envuelto en la presencia divina, y hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Los padres de la Iglesia decían, oramos mejor cuando ya no sabemos que estamos orando. Hablan de un estado de comunión tan profundo que trasciende las palabras conscientes. Un estado en el que la simple presencia ante Dios es oración. Ese estado se alcanza naturalmente en la quietud de la noche, acostado en la oscuridad, simplemente siendo ante Él. No es esoterismo, es sabiduría simple y profunda. Es lo que Jesús quiso decir cuando afirmó que el reino pertenece a los niños. Los niños no dominan técnicas elaboradas. Ellos vienen, confían y duermen en paz, sabiéndose amados. Cuando reflexionas acostado por la noche, vuelves a esa sencillez, dejas las fórmulas y vienes como un hijo al Padre, y Él te recibe siempre. No importan las palabras somnolientas o la sensación de poca espiritualidad. Él busca tu corazón, no tu desempeño. Y aquí está la belleza final. La razón última por la cual la reflexión nocturna es tan poderosa es que es el único momento del día en que no puedes fingir que eres fuerte. Acostado en la oscuridad, exhausto, vulnerable, la ilusión de autosuficiencia se deshace. Y es precisamente ahí donde la fuente te encuentra, no en tu fuerza sino en tu debilidad, no en tu conocimiento sino en tu necesidad, no en tu elocuencia sino en tu honestidad cruda. Pablo lo entendió. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La noche, con su silencio y su invitación al descanso, es el aula de esta verdad. Aprendí en décadas de investigación que los mayores misterios no siempre son los más espectaculares, a veces son los más simples y cotidianos, los que ocurren en el silencio, lejos de cámaras y reflectores. La reflexión nocturna es uno de esos misterios. No hay nada que fotografiar. Una persona acostada susurrando en la oscuridad, quedándose dormida en medio de la conversación con su creador, y sin embargo algo profundamente real ocurre. No necesitas ser un místico avanzado ni tener años de entrenamiento, necesitas honestidad, vulnerabilidad y la disposición para acostarte, cerrar los ojos y hablar con tu Padre Celestial como un niño habla con su padre. Eso basta. Esta es mi experiencia y mi invitación. No, si decides hacer de tu cama un altar y de tu noche un santuario, tu vida no será la misma, no porque yo tenga algún poder especial, sino porque la fuente de todo poder es fiel. Y cuando tú abres el corazón honestamente y la invitas a las partes más silenciosas y vulnerables de tu vida, ella responde: que tu sueño esta noche y en todas las noches sea paz, que tu descanso sea sagrado y que despiertes renovado, no solo en el cuerpo. Les habla Napoleón Hill después de muchos años estudiando las fuentes del poder personal y viendo a la inteligencia infinita actuar, para recordar que las respuestas más profundas frecuentemente se encuentran no en momentos dramáticos, sino en momentos simples, como acostarse, cerrar los ojos y susurrar honestamente a la fuente de todo bien: buenas noches.